Buenos días. Hoy vamos a iniciar nuestra sesión 10 con el tema capacidad de proceso. La competencia de esta unidad es que aplica adecuadamente los métodos estadísticos de control que permitan detectar si un proceso de producción está o no bajo control. ¿Por qué necesitamos determinar la capacidad de un proceso? Toda característica cuantitativa tiene límites de especificación establecidos en su diseño y es preciso determinar si el proceso tendrá capacidad de producir dicho producto para satisfacer tales requisitos. El propósito de esta clase es determinar si un proceso productivo de una característica cuantitativa tiene la capacidad de producir un producto con determinados límites de especificación. Lo que debemos conocer para esta clase son los conceptos de rango y desviación estándar. Recordamos que el rango es la distancia entre el dato más pequeño y el más grande en un conjunto de datos. Y la desviación estándar es una medida de dispersión de los datos respecto de su media aritmética. Computacionalmente se obtiene extrayendo la raíz cuadrada de la varianza. Otro concepto que necesitamos es los límites de control para la media. Estos ya lo hemos calculado en clases anteriores. Ya sabemos cómo determinarlo, es todo un proceso para determinar tales límites. Los límites de especificación para la característica bajo control son establecidos por el que diseña el producto. Y cuando un proceso está bajo control, también lo hemos estudiado cuando cumple ciertos requisitos para identificar si un proceso está o no bajo control. Los límites de control son para los promedios, en cambio, las especificaciones o límites de especificación son para la variación permisible de las dimensiones de una parte, por lo tanto son valores individuales. Ahora veamos la relación entre los límites de especificación y sus distribuciones. Podemos notar aquí dos distribuciones. La de la izquierda corresponde a la distribución del promedio, está con líneas de trazo corto, y la de la derecha corresponde a la distribución de los valores individuales. En ambos casos estamos suponiendo una distribución normal. Cuando el proceso está bajo control, la distribución que siguen tanto los valores individuales como los promedios es una normal. Vemos también aquí los límites de especificación, superior e inferior. Y los límites de control para la media también el superior y el inferior. La capacidad del proceso está definida como 6 veces la desviación estándar, es decir, 6 por sigma. Y la tolerancia se obtiene a partir de las especificaciones técnicas, restando entre el límite de especificación superior menos el límite de especificación inferior. La capacidad de proceso y tolerancia puede presentarse tres situaciones. La primera es que la capacidad de proceso sea menor que la tolerancia. La segunda es que la capacidad de proceso sea igual a la tolerancia. Y la tercera situación es que la capacidad de proceso sea mayor que la tolerancia. Vemos el primer caso. Está ilustrado acá. Vemos que la capacidad de proceso 6 veces la desviación estándar. Vemos acá esta distancia de la izquierda y la tolerancia es la distancia de la derecha, que está señalado por este vector. Aquí podrían darse dos situaciones. Cuando el proceso está centrado, es la figura de la izquierda, o cuando el proceso tiene algún descentrado, el gráfico de la derecha. En el primer caso, la distribución de la media aritmética, está dado por la línea de trazo corto, está dentro de los límites de control. Los valores individuales, si bien es cierto, pueden salir de los límites de control, pero están dentro de los límites de especificación. Entonces, esta es una situación que nosotros desearíamos que se dé en la práctica. En el caso de la derecha, tenemos que hay una presencia de un descentrado del proceso. Aún así, si bien los límites de control no contienen en su totalidad a las medias muestrales, y hay una zona donde se aprecia que hay
muestras que están fuera de control. Sin embargo, los valores individuales aún están dentro de los límites de especificación, por lo tanto, diríamos que no hay desperdicio, pero aún así el proceso está descentrado. No es una situación que nosotros deseamos. Es una situación indeseable, aun cuando no haya desperdicios. En el segundo caso, cuando la capacidad de proceso es igual a la tolerancia, vemos aquí esta distancia de este vector que representa 6 veces la desviación estándar, es decir, la capacidad del proceso, es igual a este otro vector que representa la tolerancia, la distancia entre el límite de especificación superior y el inferior. Otra vez observamos estas dos situaciones, cuando el proceso está centrado y cuando está descentrado. Cuando está centrado, vemos que la distribución de la media muestral se encuentra dentro de los límites de control. Puede haber valores que están individuales, que están fuera de los límites de control, pero aún así están dentro de los límites de especificación, así que, bueno, podríamos considerar una situación como satisfactoria. Pero cuando hay un descentrado, inmediatamente aparecen valores de la media fuera de los límites de control que nos indicaría puntos fuera de control. También aparece una partecita que estoy resaltando acá, donde los valores individuales ya están fuera de los límites de especificación, y esto ya es desperdicio. Esta es una situación que ya no desearíamos que se cumpla. Entonces, en este caso podríamos decir, siempre que el proceso esté centrado podría funcionar, pero en el primer descentrado que aparezca empieza a fallar. Y la situación 3, cuando la capacidad del proceso es mayor que la tolerancia. Aquí sí es una situación indeseable, porque hay desperdicios en cualquiera de las dos situaciones, ya sea que el proceso esté centrado o no lo esté. Es una situación que no deseamos que ocurra. Los requisitos para calcular la capacidad de proceso. Decimos que la capacidad de proceso no puede ser calculada sino hasta que las gráficas de la media y del rango hayan logrado obtener la mejora óptima de la calidad sin necesidad de hacer una considerable inversión en equipo nuevo o adaptación de este. La capacidad del proceso es igual a 6 veces la desviación estándar, sigma sub 0, cuando el proceso está bajo control. El sigma sub 0 representa aquí la desviación estándar después de que se ha producido la mejora del proceso. Entonces tenemos dos procedimientos. El primero utiliza la desviación estándar y el segundo va a utilizar el rango. Suponemos que el proceso está bajo control estadístico. Entonces lo que primero vamos a hacer es seleccionar 20 grupos de tamaño 4 con un total de 80 mediciones. A continuación, calculamos la desviación estándar de cada una de las muestras. Con estas desviaciones estándar obtenemos la desviación estándar promedio, sumando todas las desviaciones estándar y dividiendo entre el número de ellas. A continuación, determinamos la constante C sub 4 de la tabla de coeficientes para control de calidad y dividimos la desviación estándar entre C sub 4. Eso nos da como resultado la desviación estándar sigma sub 0. Con esto ya podemos calcular la capacidad del proceso, simplemente tenemos que multiplicarlo por 6. Esta es la tabla de constantes y aquí observamos que para una muestra de tamaño 4, que está acá, la constante C sub 4 vale 0.921, por ejemplo. Digamos en este ejemplo, se está empezando a poner en marcha un nuevo proceso y la suma de las desviaciones estándar muestrales es de 20 subgrupos, cada uno de tamaño 4 es de 84. Deseamos calcular la capacidad de proceso. Entonces primero calculamos la desviación estándar promedio. Sería 84 entre 20 igual a 4.2. Acabamos de ver que para una muestra tamaño 4, la constante C sub 4 es 0.9213. Entonces la desviación estándar se obtiene dividiendo la desviación estándar promedio, que es 4.2, entre esta constante 0.9213, obteniendo una desviación estándar igual a 4.56.
Para obtener la capacidad de proceso solamente tenemos que multiplicar por 6. Es decir, 6 por 4.56, diríamos que la capacidad de proceso es igual a 27.4 para este caso. El segundo procedimiento es utilizando el rango. De igual manera, tomamos 20 grupos, cada uno de tamaño 4 y un total de 80 mediciones. Calcule el valor del rango de cada grupo y luego el rango promedio. Con este rango promedio dividimos entre una constante d sub 2 y obtenemos entonces la desviación estándar sigma sub 0. Con lo cual ya podemos obtener otra vez la capacidad de proceso. Simplemente tenemos que multiplicar por 6 a esta desviación estándar. En este ejemplo veamos, tomando como base que la suma de los rangos de 20 grupos, cada uno de tamaño 4, es igual a 103, calcule la capacidad del proceso. Entonces primero calculamos el rango promedio, 103 entre 20, 5.15, y determinamos la constante d sub 2. D sub 2 para una muestra de tamaño 4 es 2.059, que lo hemos visto en la tabla anterior. Entonces la capacidad de proceso sería 6 veces por sigma sub 0. Sería 6 por 2.5 igual a 15. Esa sería la capacidad de proceso. Eso es lo que estábamos buscando en esta clase. Muchas gracias.